Hoy día vamos a tocar un tema que ustedes probablemente ya lo conozcan, porque lo han desarrollado en el primer capítulo, la confección de la historia clínica. Todas las historias clínicas realmente son iguales, no hay ninguna variación. Solo que cuando uno sospecha el diagnóstico de un paciente, uno tiene idea de lo que está ocurriendo con él, la historia clínica se enfoca más al segmento en el cual uno cree que es la lesión o la patología o la pertinencia del examen físico. En este caso, nuestra historia clínica va a ir dirigida al sistema neurológico. Probablemente ya ustedes han hecho más de 6 historias clínicas, ¿no es cierto? Pero lo que necesitamos que ustedes se lleven en contexto es que la historia clínica no se hace por hacer. La historia clínica realmente es un documento médico y legal, de tal forma de que todo lo que ustedes escriban en la historia clínica les va a permitir a los que están alrededor nuestro, a nuestros colegas, y si estamos frente a un juicio, al juez, poder evaluar la condición médica del paciente de acuerdo a lo que ustedes describen en la historia clínica, poder evaluar los procedimientos que han hecho de acuerdo a lo que ustedes escriban en la historia clínica. Van a poder evaluar sus tratamientos de acuerdo a lo que ustedes escriban en ella. Entonces, cuando uno hace una historia clínica, tiene que detallar y tiene que escribir el por qué hace una u otra determinada acción o acto médico. Historias clínicas hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, la más completa es la que ustedes están haciendo y la que deben acostumbrarse a hacer, las de hospitalización, que es una historia clínica pues amplia y en el cual se mencionan los antecedentes y todos los segmentos. Sin embargo, si por A o B motivos ustedes les toca trabajar en otra área que no sea un área hospitalaria en un hospital, por ejemplo, en un área de cuidados críticos, en una área de emergencia, en una área de urgencias, en este caso la historia clínica está orientada al motivo nada más de la consulta, ¿no? Si trabajan en consultorio externo, de igual forma, las historias son más sucintas y orientadas al motivo de la consulta. La historia clínica más completa es la que ustedes realizan al pie de la cama del paciente, cuando éste está hospitalizado en una sala de observación. Nuestra normativa legal, la Ley General de Salud, permite que tanto los pacientes como los familiares tengan acceso a las historias clínicas y pueden solicitarlo a través de mesa de partes, pagando su respectivo voucher para que le den un duplicado de ellos. Y lógicamente, cualquiera de ellos tiene la potestad de poder pedir otra opinión si es que no está de acuerdo con lo que dice su médico tratante, ¿no? Entonces, hay que guardar este concepto bien en el cerebrito porque ustedes tienen que describir adecuadamente en la historia clínica que redacten para que mañana más tarde, en el caso de que pudieran estar frente a un problema médico legal, ustedes salgan bien librados de este, ¿no? Vamos a hacer una pequeña recapitulación de las partes de la historia clínica, ¿no? Porque es importante. Por ejemplo, en filiación, el nombre del paciente.
Es importante porque hay que determinar fehacientemente que la persona que estamos tratando es aquella que está corroborada por su documento de identidad. En algunos sitios, esta identificación se hace en un área que es admisión, ¿no? La parte administrativa se encarga de ello. Han ocurrido situaciones en las cuales un paciente ha sido tratado erradamente porque no se había corroborado su identidad o porque de repente ustedes comienzan a revisar una historia clínica y encuentran un examen y no se fijan el nombre del paciente y no corresponde al paciente que ustedes están tratando y toman ese examen como si fuera real y comienzan a darle tratamiento al paciente, pero de forma errada, ¿no? Entonces siempre hay que corroborar que la historia clínica, los exámenes, todo correspondan al paciente que uno está tratando en ese momento. Otra cosa que es importante es que muchas veces van a llegar pacientes NN, pacientes encontrados inconscientes e incluso hasta muertos, que son ingresados al hospital, en los cuales no tienen nombre. A esos pacientes se los conoce como NN. Por otro lado, la edad también es importante, ¿no? Las enfermedades prevalecen en determinados grupos etarios. Por ejemplo, si nosotros hablamos de convulsiones, vamos a ver que, por ejemplo, los neonatos pueden convulsionar. Sin embargo, estas convulsiones generalmente están asociadas a problemas metabólicos, a hiperbilirrubinemia, alteraciones del calcio o a hipoglicemias, ¿no? Un niño, por ejemplo, recién nacido también, puede convulsionar. ¿Por qué? Por falta de oxigenación, ¿no? O porque tiene una infección perinatal. Es diferente, por ejemplo, que un adulto de edad madura convulsione, en los cuales las causas pueden ser problemas infecciosos, como por ejemplo la tuberculosis, una meningitis tuberculosa, una meningoencefalitis tuberculosa, o una infestación parasitaria como la neurocisticercosis. Eso produce en nuestro medio convulsiones frecuentes en los adultos maduros. Y en el otro extremo de la vida, en los ancianos generalmente convulsionan porque hay una complicación vascular a nivel cerebral o porque hay una malignidad, un proceso expansivo también a nivel cerebral. Entonces vean ustedes que las causas por las cuales una persona puede convulsionar va a depender de la edad que tiene, ¿no? Y deben ustedes hacer la prevalencia de esas enfermedades en diferentes grupos etarios. Por otro lado, el lugar de nacimiento también es importante, porque hay personas que provienen de zonas endémicas en donde la prevalencia de determinadas enfermedades es mayor que en otras. Un ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, que la esclerosis múltiple es propia de los países del hemisferio del norte, ¿no? El lugar de procedencia también es importante. Muchos pacientes que pueden estar viviendo ya varios años en determinadas regiones de nuestro país comienzan a tener prevalencia de las enfermedades endémicas de esas regiones. Por ejemplo, si nos viene un paciente convulsionando en edad madura y pensamos que podría tratarse de una neurocisticercosis y lo asociamos a que este es un paciente que proviene de Ancash o de Cajamarca, estas son zonas endémicas ganaderas en las cuales la neurocisticercosis tiene alta prevalencia. Por otro lado, también las ocupaciones, ¿no? Las ocupaciones también nos pueden orientar a hacer un diagnóstico, una presunción diagnóstica. Por ejemplo, si vemos a un paciente que presenta polineuropatía y le preguntamos en qué se ocupa y nos dice que es un trabajador de grifo, ¿no?
o trabaja en una fábrica de pinturas o pilas, entonces tendremos una alta sospecha de que probablemente este paciente pudiera estar intoxicado por metales pesados. Por otro lado, por ejemplo, tenemos que hay algunos pacientes que vienen por lumbalgias, ¿no? Y nosotros al preguntarles, nos van a contestar que trabajan en agricultura, sembrando. Vean ustedes las posiciones en las que están los pacientes agricultoras que esfuerzan a la columna y por lo tanto son portadores muchas veces de hernias discales. O puede ser que nos digan, no, doctor, sabe, yo trabajo en el mercado mayorista o en el puerto del Callao y acostumbro a cargar pues mucho peso sobre mis hombros, son estimadores. Y lo que hacen estos es producir también radiculopatías, ¿no? Compresiones de las raíces nerviosas y esto produce dolor. Entonces, vean ustedes que la ocupación también es un dato importante para poder sospechar de alguna enfermedad que tiene nuestro paciente. Por otro lado, también en el sexo hay enfermedades que predominan. En los varones, por ejemplo, son más frecuentes la enfermedad de Parkinson, los accidentes cerebrovasculares y la esclerosis lateral amiotrófica. En las mujeres es más frecuente encontrar de que manifiesten migraña, esclerosis múltiple o Alzheimer. La raza y el origen familiar también es importante porque hace que algunas enfermedades están más predispuestas para este tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, los pacientes de raza negra o los asiáticos generalmente tienen mayores complicaciones cerebrovasculares, ¿no? Y en la ascendencia española o italiana, la enfermedad de Parkinson también es muy, muy frecuente. En cuanto a los antecedentes, es importante indagar acerca de cómo fue la evolución del embarazo, ¿no? Si durante la evolución del embarazo, de la gestación del paciente, la madre tuvo hipertensión, desarrolló eclampsia o preeclampsia, y si el parto fue eutóxico o distóxico. Antiguamente, cuando un niño no podía nacer, se tenían que utilizar unas especies de pinzas muy grandes que cogían la cabeza del niño, los cuales se les conocía como forceps, ¿no? Y esto de alguna u otra manera lesionaba el sistema nervioso central del niño. También hay que preguntar cómo ha sido el desarrollo motor de su niñez y de su infancia. ¿A qué edad sostuvo su cabeza? ¿A qué edad se sentó el paciente? ¿A qué edad comenzó a caminar? ¿Cuándo empezó a tener un buen lenguaje oral? ¿Cómo fue el rendimiento escolar? Y si hubieron o no trastornos de aprendizaje, de lectura y de escritura. Eso nos va a permitir determinar la condición cognitiva del paciente. O de repente está dentro del umbral de un RM, ¿no? Los antecedentes patológicos también son importantes. Desde averiguar si hubo o no sufrimiento fetal agudo al nacer, preguntarle cuánto fue su Apgar al nacer, ¿no? Ustedes, este score de Apgar es un score de una doctora, Virginia Apgar, pediatra, que justo se utiliza para ver cómo nace el niño, su aspecto, su pulso, su gesto, su actividad autonomuscular y su respiración. Entonces, muchas veces el paciente que viene con sufrimiento fetal agudo sale deprimido y esta depresión origina en ese paciente hipoxia cerebral, ¿no? Y con el pasar de los años, esto va a traer como consecuencias pues, algún tipo de retardo mental. Preguntar también si durante su niñez convulsionó, ¿no? Porque hay estudios que asocian las convulsiones febriles
de la niñez con el desarrollo de epilepsia durante la etapa adulta. Si hubo o no algún tipo de traumatismo encefalocraniano que haya desencadenado convulsiones, o si ha padecido el paciente en alguna parte de su vida meningitis, encefalitis, fiebre reumática. En los adultos incidir pues si es diabético, si es hipertenso, obeso, o tiene algún grado de dislipidemia, o fuma el paciente, porque estos son factores de riesgo cardiovascular para desarrollar pues enfermedades cerebrovasculares y cardíacas. Si es o no portador de fibrilación auricular. Ustedes saben que la primera causa de infarto cerebral es la arritmia cardíaca y dentro de estas la fibrilación auricular a la cabeza. Si es anticoagulado, la anticoagulación aumenta hasta en 8 veces más la posibilidad de sangrado a nivel cerebral. Si el paciente es alcohólico crónico o diabético de larga data, porque estos dos antecedentes provocan neuropatías en los pacientes, polineuropatías. Si es portador de trastornos paratiroideos que nos puedan orientar a la causa de la tetania, calcificaciones cerebrales o alteraciones psiquiátricas. O si es portador de VIH, porque muchas veces estos pacientes pueden tener manifestaciones centrales o periféricas neurológicas, ya sea por las infecciones que están asociadas a la enfermedad o porque están tomando los antirretrovirales, los TAR. Cuando un paciente nos refiere que es portador de alguna enfermedad, es necesario que ustedes le pregunten cuál es su tratamiento habitual, qué fármacos utiliza para el tratamiento de su enfermedad. Muchos de ellos les puede decir, por ejemplo, en el contexto de que utilizan aloperidol, clorpromacina o levomepromacina. Estos fármacos pueden provocar como efecto adverso sintomatología parkinsoniana. Por otro lado, algunos tratamientos, como por ejemplo la nitrofurantoína o la isoniazida y los antirretrovirales, pueden provocar síntomas nerviosos periféricos. Y ya cuando ustedes sean internos, se van a dar cuenta probablemente de que hay hay medicamentos como el salbutamol, el fenoterol y la miodarona que puede provocar temblores en los pacientes. Y después que ustedes nebulizan a un paciente con una crisis asmática, él les dice, no doctor, sabe que estoy temblando. Y ustedes, conocedores del efecto adverso, simplemente le van a decir, no se preocupe, eso es pasajero. Eso se va a ir retirando poco a poco. Entonces, conociendo los efectos adversos de ciertos fármacos, podremos nosotros sospechar la posibilidad diagnóstica y determinar si son o no secundarios a los fármacos y a su vez también hacer el tratamiento respectivo, que es buscar una alternativa para poder hacer que cese esta sintomatología que presenta el paciente. Por otro lado, hay otros fármacos, como por ejemplo las estatinas, que producen miopatías generalizadas. La fenitoína, que puede provocar ataxia cuando se utiliza de forma prolongada como anticonvulsivante, e incluso también provoca hiperplasia gingival, ¿no? Un crecimiento de la gingiva de los pacientes. La metoclopramida muchas veces puede provocar movimientos extrapiramidales, a los cuales se le conoce como acaticia. Y si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que está estreñido y le colocan metoclopramida endovenoso y al día siguiente amanece con movimientos involuntarios extrapiramidales y conocen que este es su efecto adverso, indudablemente que van a estar tranquilos y le van a poder dar la solución. Y la aplicación de un medicamento anticolinérgico como el piperideno va a solucionar el problema. Pero si desconocen el efecto adverso del medicamento, se van a asustar.
Otros medicamentos, como por ejemplo la escopolamina y la atropina, pueden originar síndrome confusional cuando lo utilizan en los pacientes, ¿no? Los desorienta de forma temporal y muchas veces si utilizan ustedes en infusión la atropina, puede provocarles también enrojecimiento y dilatación de las pupilas. Entonces, todos estos efectos adversos van a ceder cuando se retira este tipo de medicamentos. En cuanto a los hábitos antecedentes generales, deben recordar que el alcohol provoca el síndrome de Korsakoff, ¿no? Que el tabaco también predispone a las enfermedades no solo cardiovasculares, sino también cerebrovasculares e exacerban el Parkinson. En otras oportunidades, las drogas también pueden provocar accidentes cerebrovasculares en los jóvenes, sobre todo en aquellos que no tienen antecedentes patológicos que expliquen, por ejemplo, la llegada de un paciente por hipertensión o por un ataque arritmia, y en los cuales ustedes están obligados a descartar que no haya ingerido algún tipo de drogas. El estreñimiento, por otro lado, puede ser el síntoma inicial del Parkinson. En los antecedentes familiares es necesario también buscar alguna enfermedad que pueda contribuir a nuestros diagnósticos o que nos explique el problema que tiene el paciente, ¿no? Como enfermedades familiares tenemos pues a la enfermedad de Parkinson, a la distrofia muscular de Duchenne, a la enfermedad de Huntington, la migraña, la epilepsia familiar y las convulsiones febriles. Cuando nosotros llegamos a la enfermedad actual, es necesario que ustedes tengan un orden para poder hablar sobre la enfermedad actual. Los síntomas y signos principales se colocan al final de haber confeccionado la anamnesis y todo el relato de la enfermedad, ¿no? Entonces, el relato de la enfermedad pues debe ser ordenado, minucioso. Cuando uno aborda a un paciente, lo más importante es dejar que nuestro paciente narre lo que tiene, ¿no? Dejarlo un momento que nos explique cuál es el motivo de su consulta, por qué está viniendo. Y después de eso, después que nos ha contado, comenzar a describir de forma detallada y ordenada cada síntoma que nos ha mencionado el paciente, cada síntoma, ¿no? Y recuerden también que hay síntomas y signos principales y secundarios. No todos los síntomas y signos son principales. Hay síntomas que son secundarios y que generalmente acompañan a cualquier otro síntoma principal, ¿no? Entonces, un paciente que les diga, por ejemplo, malestar general, astenia, decaimiento, entonces esos síntomas son síntomas secundarios que generalmente están presentes en cualquier enfermedad. Entonces hay que saber distinguir cuáles son los síntomas principales y los signos principales de los secundarios. Y nosotros en signos y síntomas principales coloquemos los adecuados. El tiempo de enfermedad va a ser el motivo por el cual el paciente viene. ¿Por qué le aqueja? Porque ustedes pueden tener un paciente que tiene 30 años de diabetes, pero viene porque desde hace 3 meses comienza a adormecerse y a hormiguearse sus manos y sus pies. Entonces, el motivo de la consulta es parestesias de manos y de pies. Su tiempo de enfermedad, 4 meses. Y como antecedente tendrán que poner, pues, diabetes, ¿no? La forma de inicio puede ser brusco o insidioso. Brusco cuando es abrupto, intempestivo, se presenta de un momento a otro, e insidioso cuando se va presentando de a pocos, ¿no? El curso puede ser estacionario, la enfermedad se presenta, no progresa ni se retira, puede ser progresiva cuando evoluciona más y ondulante cuando
mejora, cambia, ¿no? Por ejemplo, en una meningoencefalitis tuberculosa, ustedes lo van a encontrar al paciente por momentos más conectado con su entorno y por momentos más deteriorado, más desubicado, más desorientado, más confuso. Acá les estoy trayendo algunos síntomas frecuentes de la enfermedad del sistema nervioso, ¿no? Síntomas, ¿no? Por ejemplo, pérdida de audición, hipoacusia, amaurosis, pérdida de la visión, ageusia, pérdida del gusto, anosmia, pérdida del olfato. Cuando el paciente ve doble se llama diplopía. Cuando el paciente les dice no siento, me falta sensibilidad, se llama anestesia superficial. Cuando no siente el dolor, analgesia. Y cuando no siente ni el calor ni el frío, a termoestesia, ¿no? Si el paciente refiere dolor de cabeza, a eso se le conoce como cefalea. Si el paciente presenta zumbido de oídos, a eso se le conoce como acúfenos. Si el paciente siente hormigueos, pinchazos, comezón en ciertas partes del cuerpo, se le conoce como parestesias. Si hay dolor en diversos territorios que están bien localizados y sigue una raíz, se le llama radiculalgia, ¿no? Cuando el paciente tiene dificultad o imposibilidad de caminar por déficit, se llama monoparesia. Si es de un lado o mitad del cuerpo, hemiparesia o hemiplegia. Y si es de ambos extremidades, paraplegia, ¿no? Cuando amplía su base de sustentación porque titubea o oscila, cuando está de pie en una marcha se llama disbasia, ¿no? Entonces, si el paciente tiene dificultad para hablar, disartre, trastorno del lenguaje, no puede expresarse, no entiende, afasia, puede ser de comprensión o de expresión. Si no recuerda bien las cosas, amnesia. Si está mal orientado, desorientación. También puede tener alucinaciones o ilusiones, ¿no? Entonces, estamos tratando de que comiencen ustedes a familiarizarse con algunos de los síntomas del sistema nervioso, para que de esa forma tengan ustedes un léxico adecuado y amédico, ¿no? ¿Cómo debemos hacer, por ejemplo, el relato de la enfermedad? Se estaba mencionando que cada síntoma que nos dice el paciente debe ser detallado. En este caso les pongo el ejemplo de la cefalea, ¿no? Si un paciente les refiere que le duele la cabeza, ustedes tienen que preguntarle si es la primera vez que lo tiene o lo ha tenido anteriormente, cuándo fue la primera crisis. Si les dice que le duele mucho, pregúntenle que dónde empieza y que nos señale con un dedo, dónde comienza, cuál es su característica, cómo siente el dolor, si es pulsátil, opresivo, si es puntade, terebrante, lancinante, ¿no? Si existen unos precipitantes que hacen que le duele la cabeza, una luz intensa, un ruido, movimiento. ¿Cuál es su frecuencia? Si le duele todos los días, interdiario, semanal, mensual. ¿Cada cuánto tiempo le duele? ¿No? Si les duele en la mañana, en la tarde, en la noche. Si se irradia o no se irradia. Si es en un lado de la cabeza, si es en la región parietal y se va hacia la región occipital. Si es toda una hemicrania o es toda la cabeza. ¿Cuál es la intensidad en la escala de EVA que les defina? ¿Cuánto es la intensidad leve, moderada o severa? ¿No? ¿Qué cosas lo agravan? Si los movimientos lo agravan, si la luz, el esfuerzo. Si cede o no cede, ¿cuánto dura la crisis? Si dura segundos, minutos, horas, días. Si el dolor que sienten es externo o profundo. Si hay síntomas o signos asociados, ¿no? Por ejemplo, náuseas,
dolor de ojo, fotofobia, si encuentra alivio en alguna posición o haciendo algo, si con el frío, con la compresión, con la quietud. Entonces, todas estas características no solamente deben utilizarlo ustedes para cuando hacen la anamnesis de la cefalea, sino para cualquier otro síntoma que el paciente les refiera. Tienen que ser ustedes hacer un detalle de la sintomatología, de las características del síntoma. Cuando ustedes empiezan el examen físico, lo primero que tienen que hacer es observar al paciente. Y eso ya lo han hecho en el primer capítulo, la ectoscopía, cómo los impresiona que está, en qué estado general se encuentra, su estado de nutrición, su estado de hidratación, si está despierto, lúcido, orientado, su estado de conciencia, en qué posición se encuentra, cuál es su fase, si es simétrica, asimétrica, ¿no? Y como funciones vitales deben ustedes tomarle la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura y últimamente también la saturación de oxígeno. Cualquier cosa puede faltarles en la historia clínica, pero las funciones vitales nunca deben olvidarse. Siempre deben estar presentes. Es meritorio hacer esto porque los puede salvar de cualquier tipo de problema médico legal. Si ustedes obvian esto, quien los juzga les puede decir que ni siquiera le tomaron las funciones vitales. Y eso sí sería un error craso e irremediable, ¿no? Después de ello viene el examen regional, partiendo desde la cabeza. Y por último, el examen neurológico. Y el examen neurológico es un examen sistematizado, estructurado y muy ordenado. Ustedes tienen que empezar haciendo la evaluación del estado de conciencia, viendo la fase, la actitud y la marcha del paciente, cómo está su fuerza muscular y su motilidad, así como también la motilidad pasiva, el tono, el trofismo muscular, su sensibilidad, equilibrio, coordinación, reflejos. Deben buscar signos meningios, signos radiculares, si tiene o no movimientos involuntarios, si controla o no bien los esfínteres, y por último los nervios craneales y las funciones superiores. Todo esto lo vamos a ir desarrollando de forma progresiva, poco a poco, hasta que ustedes se comiencen a dar cuenta de que si siguen este orden, probablemente su examen neurológico sea completo y no les falte absolutamente nada. Para hacer el diagnóstico, si les pedimos que hagan 4 diagnósticos. Y esto probablemente ustedes pueden transponerlo también a los otros capítulos, ¿no? El primer diagnóstico es el diagnóstico sindrómico. El segundo es el diagnóstico topográfico. El tercero es el diagnóstico nosológico. Y el cuarto es el diagnóstico etiológico. ¿Qué originó el problema? Cuando hablamos de diagnósticos sindrómicos, vamos a empezar por esos 3 primeros. Cada capítulo deben ustedes aprender los síndromes más frecuentes de cada capítulo. Entonces, en el capítulo de neurología, en esta clase vamos a aprender 3 síndromes frecuentes, principalmente, ¿no? ¿Y qué cosa es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que tienen un origen común, y que puede ser provocado por múltiples causas. Eso es un síndrome. A diferencia de la enfermedad, que es un conjunto de signos y síntomas que tienen un origen común, pero que tiene una sola causa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de síndrome de hipertensión endocraniana, ustedes tienen que grabarse, está compuesto por una triada: cefalea, dolor de cabeza, vómitos y edema de papila, ¿no? Esa es la triada que integra el síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Por qué es importante este síndrome? Porque cuando ustedes tengan un paciente con dolor de cabeza,
lo que tienen que hacer ustedes es descartar que no tenga este síndrome y no tomarlo de forma banal. Ah, bueno, tienes dolor de cabeza, tómate tu paracetamol y punto. Y no, tienes dolor de cabeza. Si hay dolor de cabeza, algo está provocando en el cerebro este dolor de cabeza. ¿No será un síndrome de hipertensión intracraneana? Preguntarle al paciente, ¿estás con vómitos? ¿Tienes vómitos? Sí. Si te dice que sí, indudablemente que tienen ustedes que descartar este problema. Y lo mínimo que podrían hacer es tomarle una tomografía y si pueden hacer un fondo de ojo, mejor. Y si encuentran edema de papila en la fundoscopía, indudablemente este paciente tiene hipertensión endocraniana y hay que determinar qué lo está provocando, ¿no? Este síndrome de hipertensión endocraniana puede también evolucionar y llegar a un problema mucho más serio. Cuando el síndrome de hipertensión endocraniana presenta hipertensión, bradicardia y deterioro del estado de conciencia, estamos en una fase avanzada de hipertensión endocraniana que se conoce con el nombre de síndrome de Cushing para hipertensión endocraniana. ¿Ah? Diferente del síndrome de Cushing provocado por el uso de corticoides. ¿Ah? Otro síndrome, el síndrome meningoencefalítico. En un paciente que viene por dolor de cabeza y en el cual le encontramos en el examen rigidez de nuca, indudablemente que este es un problema meningio, un síndrome meningio o meningoencefalítico. ¿Ah? Más aún si se acompaña de deterioro del estado sensorio y fiebre, ¿no? Entonces, un paciente en el cual en el examen ustedes le encuentran rigidez de nuca, este es un síndrome meningio. Si se acompaña de trastorno de sensorio, es un síndrome meningoencefalítico. Los síndrome meningio, rigidez de nuca. Muy bien. ¿Qué otro síndrome? Síndrome piramidal. Todo paciente que venga o que les diga a ustedes que tiene disminución de la fuerza, a lo cual se le conoce como paresia, o abolición total de la fuerza, a lo cual se le conoce como plejía, esto es un síndrome piramidal. ¿Ya? Entonces, eso se evidencia porque el paciente tiene trastorno del movimiento y ustedes van a ver pues que está con parálisis o paresia de un miembro o de un hemicuerpo. Si este se acompaña, ¿qué más buscamos? Entonces, el signo patognomónico del síndrome piramidal viene a ser el signo de Babinski. Entonces, una paresia con un signo de Babinski, indudablemente que esto es un síndrome piramidal, y a los cuales también se suma espasticidad, hiperreflexia y osteotendinosis. Pero basta que tengan un paciente que les diga que no puede mover parte del cuerpo o del hemicuerpo para que ustedes piensen en un síndrome piramidal y busquen el signo de Babinski. Si lo encuentran, es un síndrome piramidal. Estos son los tres principales síndromes que vamos a aprender el día de hoy. Cada uno de los segmentos de las clases irán aprendiendo más síndromes. Muy bien, ahora sí, a ver, quiero que me ayuden. A ver, voluntario, ¿quién quiere leer el primer caso? El caso A. Yo la puedo leer, doctor. Adelante, doctora. A ver, lea usted, lo escuchamos. Caso A. Varón, disculpe, doctor, ¿ya lo leo del PPT que mandó o ya lo cambió usted su pantalla? Porque en su pantalla no se nota. Sí, yo lo cambié. O no sé, mis compañeros si lo ven. Yo lo veo en diagnósticos. Diagnóstico topográfico, dice caso A. ¿O no ha cambiado? No dice.
Dice diagnóstico sindrómico, no sé si soy la única. Ya, lean ustedes su PPT entonces. No hay problema. Bien, está bien. Caso A. Un varón de 70 años acude a emergencia por disminución progresiva del hemicuerpo derecho que inició Listo, en la hasta mano. ahí. Hasta ahí nada más. Ya. Entonces, a ver, ¿qué te parece este caso? Es un varón de 70 años que acude a emergencia porque disminuye la fuerza del hemicuerpo derecho. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué diagnóstico sindrómico plantearía? O perdón, topográfico. Primero, sindrómico. Si le falta fuerza en el hemicuerpo derecho, ¿qué diagnóstico sería? Sindrómico. ¿Podría ser un síndrome piramidal? Así es, muy bien. ¿Alguien tiene duda respecto a ello? Estamos diciendo que cuando un paciente viene por disminución de la fuerza de un miembro de un hemicuerpo, hay que plantear la posibilidad de un síndrome piramidal. Listo. Muy bien. Continúe, doctora. Sí. Eh, Progresiva de mi cuerpo derecho que inició en mano, luego pie y evolucionó hasta que arrastre el pie al caminar. Ya, Presenta muy bien. Hasta presenta allí. hiperreflexia. Ya, ok. Hasta allí, entonces, evoluciona de forma progresiva, primero en la mano. El paciente está asistiendo a su enfermedad. Describe claramente que inicia en la mano, luego al pie y evoluciona hasta que arrastró el pie al caminar. Entonces tiene una, es progresivo, ¿no? Es progresivo esta enfermedad, ¿no? No es abrupto, tiene un inicio progresivo, insidioso, ¿no? Y al examen presenta hiperreflexia, hipertenía y signo de Hodgman. El signo de Hodgman es una, digamos, un sucedáneo del signo de Babinski. Es lo mismo, pero como lo encontró otro neurólogo, le pusieron Hodgman en vez de Babinski. Babinski fue el que lo encontró primero y después lo encuentra Hodgman. Bueno, entonces, para usted, doctora, para usted, si tiene compromiso de todo el hemicuerpo derecho y para todos, piensen, si tiene compromiso de todo el hemicuerpo derecho, ¿dónde estará la lesión? Ya dijimos que es un síndrome piramidal. Ahora, ¿dónde estará la lesión? En la parte izquierda del cerebro, ¿Por qué? porque es como entrecruzado la reacción. En la parte derecha del cerebro dirige el hemicuerpo izquierdo y la parte izquierda dirige el hemicuerpo derecho. Claro, ¿no? Entonces, la lesión estará en el hemisferio izquierdo. Es la única zona que nos permite poder explicar por qué se le ha paralizado todo el hemicuerpo derecho, ¿no? No hay otra zona. Recuerden ustedes que nuestro sistema nervioso es como una red eléctrica. Entonces, hay que determinar dónde está la lesión. Si está en la central hidroeléctrica, si está en las redes, si está en las torres, si está en la entrada de la casa, si está en el circuito interno de su domicilio. Pues la única forma de que pueda paralizarse un hemicuerpo es que la lesión se encuentre en el hemisferio, ya sea derecho o izquierdo. Entonces es lesión de primera neurona en hemisferio izquierdo. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien que no haya entendido esta parte?
¿Está claro hasta acá? Sí, doctor. Sí, pero tú eres la única que habla. Guillermo, María, Osvaldo, Jeremy, Liz, Rosa, doctora Yoshira. Sí, doctor, todo claro. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, a ver, Guillermo. Guillermo. Guillermo Espinosa. Doctora Atalaya. Doctora Atalaya. ¿Escucha? Bajito. ¿Ahora me puedo oír mejor? Mejor. Lea el caso B, por favor. Le dicen al doctor Guillermo que tiene falta, ¿ya? Ya. ¿Puede ver la PPT? No. No, pero es diagnóstico nosológico, ¿no? Para verlo desde la diapositiva. ¿Y por qué no se ve? Sí, espérese. Sí. Pasó. Que no se ve. ¿La ve ahora, doctora? No. ¿Se logra ver? Sí, ahora sí. Ya. A ver, caso B. Ah, varón de 20 años refiere disminución progresiva de fuerza en miembros inferiores. Una Ya. Continúe. asociado a dificultad para la micción, pérdida de sensibilidad superficial en piernas, hiperreflexia, Babinski bilateral y anestesia en dorsal 10. ¿Cuál sería el diagnóstico sindrómico? ¿Qué hemos dicho cuando un paciente tiene... Cuando... No lo escuchamos. Repite, doctor. No, sí, doctor, lo estoy oyendo. Estoy recordando el caso para ver cuál es el síndrome sindrómico. ¿Qué hemos dicho? Cuando un paciente tiene disminución progresiva de la fuerza o disminución o abolición de la fuerza, ¿qué hemos dicho? ¿Qué síndrome es? Ah, es el síndrome piramidal. Claro. Eso ya no deben olvidarse. Nadie, ninguno debe dudarlo. Si a mí me dicen un paciente tiene disminución de la fuerza o abolición de la fuerza, es un síndrome piramidal. ¿Ya? Ya, por favor, eso que quede bien claro. Ahora, lo que va a cambiar es el lugar de la lesión. Recuerdan ustedes que en el caso A, la lesión comprometía un hemicuerpo. Por lo tanto, la lesión tenía que estar en un hemisferio cruzado por la decusación que hay a nivel de la médula. Pero en este caso, en los cuales no hay lesión de un hemicuerpo, sino hay lesión bilateral de miembros inferiores, ¿dónde estará la lesión? En el hemisferio derecho, doctor. No, porque si estuviera en el hemisferio derecho tendría compromiso del hemicuerpo izquierdo.
Por eso quiero que quede claro esa parte. Cuando es compromiso de mi cuerpo o de un solo lado, entonces la lesión tiene que estar en el hemisferio. Pero en este caso, vean ustedes, el paciente solamente tiene compromiso de miembros inferiores, de ambos miembros inferiores, de 1 año de evolución. Entonces, ¿dónde va a estar la lesión? Para que se ubiquen, la lesión puede estar en el sistema nervioso central, en cerebro, puede estar en médula, puede estar en raíces. Entonces, yo no puedo pensar en este caso que está arriba, porque si estuviera arriba, tendría lesión o focalización de un hemicuerpo. En este caso está a nivel de la médula, para que me pueda comprometer a partir de allí hacia abajo. Más aún si está asociado a dificultad para la micción, pérdida de sensibilidad, Babinski y anestesia. Osvaldo, ¿entendió esa parte? ¿Está claro? Sí, doctor, lo entendí mejor, ¿no? Jeremy. Tampoco está Jeremy. Liz. Liz. Presente, doctor. Sí, lo escucho. A ver, ¿puede explicarnos, por favor, dónde cree usted que está la lesión en este paciente? ¿Y por qué? ¿La escuchamos? Rosa. Doctor, lo que yo le he entendido es que esta lesión que, como dicen, es una disminución de la progresiva fuerza en miembros inferiores, de manera bilateral, como usted estaba diciendo, iba a ser en la médula, hay un problema pues en la médula espiral, en el cerebro o en las raíces. Mientras que en el otro caso que estaban diciendo del hemicuerpo, ahí nosotros ya podemos deducir que la parte donde estaba dañada iba a ser justamente en el hemisferio contrario, ya que como había explicado mi compañera, de acuerdo a cómo anatómicamente está el tema de la conducción de las raíces, la parte del hemicuerpo, el hemisferio izquierdo controla lo que es el hemicuerpo derecho y el hemisferio derecho controla la parte del hemicuerpo izquierdo. Claro, en el caso A, sí. En el caso B, ustedes tienen que tratar de señalar o de precisar la lesión, que nos explique el nivel de lesión, que nos puede explicar cómo es que se le paralizan el cuerpo o los miembros inferiores a este paciente. En este caso, el único sitio donde puede estar interrumpido es la médula, ¿ya? La médula. ¿Ya? Entonces, la lesión asienta a nivel medular en los cordones laterales y en las astas anteriores. Y más o menos se puede evidenciar la zona de lesión a nivel de L10S2. ¿Ya? Entonces, insisto, si hay hemiparesia o hemiplegia, de todo un lado del cuerpo, la lesión tiene que estar en el hemisferio cerebral, no hay otra forma. Si el paciente tiene cuadriplegia, tiene paraplegia, la lesión está a nivel medular. ¿Ya? Muy bien. A ver, continuando con el caso A. Ahora vamos, ya tenemos síndrome
Diagnóstico sindrómico, síndrome piramidal. Diagnóstico topográfico, en el caso A tenemos lesión a nivel de lesión de primera neurona, hemisferio. En el caso B, lesión de segunda neurona en médula. Maribí. Maribí, Sí, doctor. a ver, lea usted o trate de interpretar el caso A como enfermedad. ¿Qué le parece? Tenemos diagnóstico sindrómico, síndrome piramidal. Diagnóstico topográfico, la lesión primera neurona y está en el hemisferio izquierdo. Diagnóstico nosológico, ¿qué cosa lo está provocando? ¿Qué le ha pasado al paciente? Doctor, ¿me está viendo el diagnóstico nosológico? Porque es esa parte en donde usted está compartiendo pantalla. No te escuché. Le pregunto, ¿me está hablando del diagnóstico nosológico? Porque estoy viendo su pantalla en esa parte. Sí, ya habíamos hecho. Tenemos que hacer 4 diagnósticos. El diagnóstico sindrómico, ya lo hicimos, el topográfico y ahora el nosológico. Estamos en el diagnóstico nosológico. Ya, lo interpreto, ¿verdad? ¿O lo leo? Claro. Bien. Léalo y haga el diagnóstico nosológico. Lea si quiere el diagnóstico nosológico, no hay problema. De acuerdo. Pues varón de 70 años, hablamos de una persona de sexo masculino que es un factor de riesgos leve. Pues esto es por emergencia por disminución progresiva de mi cuerpo derecho. En este caso, pues estaría comprometiendo el hemisferio izquierdo, que tiene disminución progresiva del hemisferio derecho, que inicia en la mano, luego en pie y evolucionó hacia el pie al caminar. Presenta hiperreflexia, hipertonía y signo de Hoffman. Entonces, diagnóstico sindrómico, ¿cuál sería? El diagnóstico sindrómico, hablamos de un síndrome piramidal. Sí, con convicción y sin dudas, piramidal. Diagnóstico topográfico, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría la lesión? En la lesión, pues en el hemisferio, izquierdo. Ya, lesión de primera neurona a nivel del hemisferio izquierdo. Muy bien. Y con todas estas características que tiene el paciente, disminución progresiva, que se inició en mano, luego a pie y evolucionó hasta que arrastra el pie al caminar, ¿qué sospecha? 70 años. A los 70 años ya se originan las complicaciones vasculares. ¿Qué puede haberle pasado a este paciente? Léalo. ¿Un accidente cerebrovascular isquémico? Así es, doctora. ¿Y por qué decimos isquémico? Porque la progresión de la enfermedad es insidiosa, ¿no? Diferente fuera que este paciente hubiera tenido de forma abrupta, ¡pum!, pierde el conocimiento, hace déficit motor, hay trastorno de sensorio, convulsiona, vomita, ¿no? Entonces ahí sí sería un accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, por la forma de presentación, este paciente tiene un accidente cerebrovascular isquémico. Muy bien. ¿Se dieron cuenta de eso o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien.
A ver, doctora Yoshira, lea usted el caso B. O complete el caso B. Ya habíamos dicho diagnóstico sindrómico piramidal, diagnóstico topográfico a nivel de médula. Ahora, lea y mire usted por qué no es otra cosa. Porque si le hubiera contado yo, por ejemplo, le hubiera dicho, varón de 20 años que estaba manejando moto, sufre colisión frontal, es expulsado, cae de espaldas, y después de haber caído de espaldas sobre la acera, no puede mover las piernas, ¿usted qué hubiera pensado? Que tal vez sufrió una rotura en la columna. Un trauma vértebromedular, ¿no es cierto? Un trauma, así es. Pero mire usted lo que le pasa a este paciente. 20 años, disminuye progresivamente, un año de evolución, o sea, de a poquitos. Ya tenemos el diagnóstico sindrómico piramidal, tenemos el diagnóstico topográfico a nivel medular. ¿Cuál sería el diagnóstico nosológico? Probable. Un proceso expansivo, un probable Es, proceso expansivo en médula. es lo único que nos puede explicar esta instalación así, ¿no? Insidiosa, un proceso expansivo en médula. Porque no puede ser fractura, ¿no? La fractura es abrupta, ¿no? Isquemias también. Entonces, un proceso expansivo en médula. Muy bien. A ver. Ahora sí hagamos el diagnóstico etiológico. María Fernanda. María Fernanda. Sí, doctor, buenos días. A ver, doctora, le invitamos. Diagnóstico etiológico. Ya tenemos diagnóstico sindrómico, topográfico, nosológico. Ahora busquemos la causa. Diagnóstico etiológico. ¿Cuál es la causa? Habíamos dicho en el interín de la clase que los accidentes cerebrovasculares isquémicos, ¿quién los produce en la mayoría de los casos? Con más frecuencia, ¿quién los produce? Las arritmias cardíacas. ¿Se acuerdan? Un paciente que viene por un ACV isquémico, las arritmias cardíacas son los que producen este tipo de evento. Y de las arritmias cardíacas, ¿cuál es la primera? Fibrilación. La fibrilación auricular. Entonces, cuando vayan a sus prácticas, van a ver muchas veces los pacientes con ACV isquémico tienen arritmia y a la cabeza está la fibrilación auricular. ¿Ya? Entonces, esa es la causa. Paciente tiene una arritmia cardíaca, fibrila, esa fibrilación provoca un cardioémbolo y ese cardioémbolo se va hacia el cerebro, lo tapona y produce el ACV isquémico. ¿Sí? ¿Está claro hasta allí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. A ver, Rosa, Sí, doctor. a ver, el segundo caso. Continúe. B. Y hemos hecho ya también igual, ¿no? Diagnóstico sindrómico, topográfico, nosológico. Ahora, ¿qué cosa puede ser ese proceso expansivo que está creciendo dentro de la médula y que ha hecho que el paciente de forma insidiosa comience a tener dificultades para caminar por falta de fuerza, que tenga dificultad para la micción y que haya pérdida de la sensibilidad? En este caso, doctor, como vemos que es un varón de 20 años, de acuerdo por la edad, podemos ver de que como es adulto, las
Bueno, las manifestaciones que pueden dar neurológicas más frecuentes podrían ser por problemas infecciosos. Y en este caso podría ser tanto por TBC o por neurocisticercosis. Por eso creo que en esta parte el diagnóstico que se ha dado de etiológico ha sido de TBC. Ya, puede ser TBC, ¿no? O sea, le hicieron una resonancia a este paciente y le encontraron un acúmulo, ¿no? Y le hicieron un aspirado. Bueno, se detectó que era tuberculosis. Lo que quiero es que se den cuenta cómo las enfermedades crónicas tienen una evolución mucho más insidiosa, ¿no? Entonces, la forma de presentación también de los casos nos va a permitir nosotros pensar en ciertas patologías, ¿no? Les había puesto el ejemplo de ese varón que tuvo el accidente de la moto. Entonces, en ese caso, pues es un trauma. Pero en este caso que tiene un año de evolución, entonces, y que se le encuentra toda la sintomatología y signología, se pensó en un proceso expansivo, algo que está creciendo dentro de la médula, y eso era una tuberculosis de médula. Muy bien. Guillermo. Liz. Jeremy. No te escucho bien. Muy bien. Ahora sí. ¿Escucha ahora, doctor? Sí, mejor. Ya. Ya. A ver, Jeremy, Sí, doctor. ¿puedes desarrollar y explicarnos esto? Este último caso. Lo leo, ¿no? Sí, léelo, pero interprétalo, bueno, bonito. A ver, Un segundo. Dice, paciente de 20 años que súbitamente presenta cefalea intensa, luego de evitar el dolor cae, pierde la conciencia y al perder presente de hemiplegia derecha, continúa con leve alteración de la conciencia. Bueno, el muy bien. síndrome... Hasta ahí nomás. síndrome- Hasta ahí nomás. Ahora, tú explícanos. A ver, explícanos de qué se trata. ¿Qué diagnóstico sindrómico tendría? ¿Y por qué? es que como dijo, creo que era por la parte de la pierna, ¿no? Que tenía un dolor en la pierna, por ello cae. No, Cuando dijo tú el tienes síndrome, ahí, tienes los datos. Ahí tienes los datos. Muy bien. ¿Quién quiere hacer este diagnóstico? doctor, creo que, bueno, era por la hemiplegia derecha, ¿no? Adelante, Camila, te escuchamos. Sí, doctor, dice que hay un paciente de 20 años que súbitamente presenta cefalea intensa y luego grita de dolor y cae. Bueno, como cae significa que tuvo algún tipo de trastorno en lo que es la movilidad, la motilidad, y por ello, bueno, yo pienso que se debe a un síndrome motor piramidal. Después dice que pierde la conciencia, el despertar presenta hemiplegia derecha. Entonces, si tiene hemiplegia en el lado derecho, se puede inferir que tuvo una lesión en el hemisferio izquierdo, que es el diagnóstico topográfico. Bueno, ahí también especifica que hay lesión de la primera neurona. Y bueno, aquí dice que continúa con leve alteración de la conciencia. Y bueno, esto se puede deber también, como vimos en el anterior caso, a una ACV, en este caso es hemorrágico, que es causado, ¿no? En este caso por una ruptura del aneurisma cerebral. ¿Ven ustedes entonces cuál es la diferencia entre el cuadro de presentación de un ACV isquémico versus un ACV hemorrágico?
¿Se dan cuenta? Este paciente tiene dolor de cabeza intenso, a tal punto que lo hace gritar, pierde la conciencia y cuando se recupera un poco, continúa con alteración de la conciencia. Su presentación es mucho más abrupta, más severa. Ahora, si esto fuera un paciente de 70 años, de edad senil, indudablemente que ustedes tendrían la obligación de pensar que es también un ACV hemorrágico, pero en todo caso la etiología sería una complicación, ¿no? Una complicación propia de la edad, de una macroangiopatía. Pero en este caso, como es joven, entonces en los jóvenes, cuando presentan ACVs hemorrágicos, la causa más frecuente han sido portadores de malformaciones arteriovenosas o de aneurismas cerebrales que se complican. Entonces, de esa forma nosotros vamos a tratar de trabajar con nuestros pacientes para poder acercarnos y aproximarnos al diagnóstico. ¿Ya? Muy bien, doctora. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Usted mencionó, cuando veamos así síndrome de Hoffman, es igual, es como una similitud de decir síndrome de Babinski, ¿no? Así es, doctor. Ah, ya. Babinski fue el primer neurólogo que descubrió ese signo, ¿no? Dorsiflexión del primer dedo y apertura en abanico de los otros 4 restantes. Después de él, otros neurólogos encontraron el mismo signo, pero haciendo un procedimiento distinto, ¿no? Entonces, en este caso, Hoffman, Gordon, Oppenheim, son sucedáneos, ¿no? Que vamos a utilizar otro tipo de método para poder, eso lo vamos a ver en las prácticas y en la presentación también, ¿no? Les vamos a enseñar cuáles son estos otros sucedáneos que pueden también sacar el mismo signo sin ser Babinski. No sé si me entendió. Sí, ya un poco más claro, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, con respecto también al caso del paciente de 20 años, también sería, como fue TBC, también suponiendo que es peruano el paciente, también por ser zona endémica el Perú de TBC también podría ser una causante. Es TBC. No te entendí. ¿Era una TBC lo que presentamos? Claro, pero suponiendo que el paciente es peruano, pues por ser el Perú una zona predominante de TBC también podría ser una causante, de suponer. No. Claro, en nuestro medio, si este paciente cumple las características, por ejemplo, malas condiciones de vida, bajo nivel socioeconómico, está adelgazado, ¿no? Entonces, indudablemente que hay que pensar en esa primera posibilidad, tuberculosis. ¿Alguna otra pregunta? Ya, para mí los doctores Guillermo y Liz no estuvieron en clases, se conectaron y se fueron a otro sitio, menos escucharon la clase. El problema es justamente. El problema es ¿no? Que por eso en reunión de docentes se ha dado de que las clases deben ser dictadas en el horario respectivo. Eso también merced a las quejas que ustedes han puesto y que tienen todo el derecho de reclamar y exigir que se cumplan los horarios. ¿Ya? Pero las clases ustedes deben prepararlas. Deben prepararlas para que cuando vengan a escuchar la clase estén situados y estén ubicados. Porque de lo contrario,
no vamos a tener una adecuada respuesta. Estamos nosotros empeñosos en que el nivel se incremente, que ustedes salgan mejores profesionales, pero es una responsabilidad compartida, no es solamente del docente. Ustedes tienen que tener ganas de hacer eso y venir preparando sus clases. Les estamos pasando las PPTs con antelación. Les vamos a pasar todas las PPTs con antelación para que vengan estudiando, leyendo y puedan participar. Doctora Yoshira, el doctor Guillermo y la doctora Liz tienen falta en esta clase. Por favor, les hace presente. 4 faltas y están fuera del capítulo. ¿Ya? Doctor, ¿Me doctor, escucho? Sí, me escucho. doctor, sí, soy Camila Quispeca. Ya tuve justamente unos problemas al inicio para poder entrar y también contestar la asistencia. Le comuniqué a la delegada, y no sé si me podría considerar en la lista, porque también sí logré escuchar la clase también, Ya, muy bien. por favor. Muy bien. Entonces, doctora Yoshira, coordinó con la doctora Huertas la